En los videos anteriores hablamos de la descripción arbitraria de un circuito en función de corrientes de enlace. Vimos que un circuito como tal se puede describir mediante una metodología, la cual es una secuencia de pasos, en este caso 5 pasos. Podemos describir sus ecuaciones o podemos conseguir un sistema de ecuaciones linealmente independiente que describa el comportamiento de ese circuito. Esa metodología se conoce como corrientes de enlace, es porque todas las ecuaciones que vamos a plantear o vamos a plantear un sistema de ecuaciones la cual va a depender solo de esas variables. Quiere decir, cada una de nuestras corrientes de enlace van a ser nuestras incógnitas. De eso vimos en los videos, pues vimos cada uno de los pasos. Vimos que el paso 2 era plantear las fuentes de voltaje, tanto independientes como dependientes. También vimos lo de para los inductores acoplados, que era lo que pasaba, y para los elementos pasivos. En el paso 3 planteamos ya el sistema de ecuaciones linealmente independiente y empezamos con las fuentes independientes de corriente. Esto es muy importante y ya vamos a decirlo por qué. Mire que las fuentes independientes de corriente como las fuentes dependientes de corrientes forman entran a ser como ecuaciones de nuestra metodología. Eso es algo que a ustedes les debe quedar ahí plasmado y que es algo muy importante. Quiere decir, las fuentes de corriente para esta metodología es algo bueno. Es algo bueno y ustedes deben tenerlo bien grabado en la memoria y deben asimilarlo muy bien. Es muy importante las fuentes de corriente en esta metodología, las de corrientes de enlace. Aparte de todo, en ese paso 3 también veíamos que si estas fuentes de corriente no nos daban la cantidad de ecuaciones que necesitábamos, obviamente la cantidad de enlaces, entonces necesitábamos sacar más ecuaciones. Esa ecuación salía de la suma de voltajes en una malla, la cual no incluyera fuentes de corriente, y logramos obtener otra ecuación. Y si aún así la suma de las corrientes que teníamos acá, las ecuaciones que teníamos, más esta ecuación que tenemos, que es la cuarta ecuación, aún así no tenemos para plantear el sistema de ecuaciones, porque recuerden, de este circuito tenemos 6 enlaces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces, necesitamos 6 ecuaciones. Por ende tenemos que plantear las otras ecuaciones, las cuales incluyen fuentes de corriente. Y vamos a eliminar una ecuación con respecto a la otra para así obtener 2 ecuaciones más. Con estas 2 ecuaciones más vamos a obtener un conjunto de ecuaciones linealmente independiente. Eso es importante, un conjunto de ecuaciones linealmente independiente. Y por último se describe en el paso ese es el tercer paso, el conjunto de ecuaciones linealmente independiente. Y en el cuarto paso vamos a hacer los cortes de cada uno de los elementos. Obviamente solo hacemos cortes en los elementos los cuales se puede hacer un corte. Por ejemplo, en estas fuentes de voltaje no se hacen cortes porque sería una incógnita esa corriente que pasa a través de esa. Entonces es ilógico hacer un corte a través de una fuente de voltaje. De ahí obtenemos las corrientes de rama en función de las de enlace. Recuerden que las de enlace son nuestras incógnitas. Y por último, en el paso último vamos a reemplazar los pasos 2 y 4 en el sistema de ecuaciones linealmente independiente, que se lo forman nuestras 3 fuentes de corriente, nuestra ecuación que salió del anillo, el cual no tenía fuente de corriente incluida, y de la combinación lineal de las ecuaciones que sí tenían fuentes de corriente incluidas. Listo. Ya por medio de eso, que es un resumen de lo que hicimos, ahora hablemos un poco de qué hubiese sido lo más fácil. Mire que acá obtuvimos todo el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones nos queda en función, ese sistema de ecuaciones nos queda en función de las corrientes de enlace. Esas corrientes de enlace, algo muy importante, es saber que tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas y tienen solución. Es un sistema que tiene solución única. Pero aparte de todo, es muy importante que nosotros miremos qué hubiese sido lo más fácil para nosotros si hubiésemos empezado este circuito y lo hubiésemos descrito bien. Primero que todo, noten algo muy importante. Miren que el árbol que nosotros planteamos, lo planteamos de cualquier manera, de cualquier forma. Lo escribimos así, es porque quisimos. Pero usted, cuando tiene un circuito, usted puede plantear el árbol que usted quiera. ¿Qué es lo recomendable? Escoger las fuentes de corriente, por ejemplo, esta fuente de corriente, esta fuente de corriente y esta fuente de corriente, escogerlas como si fueran enlaces. ¿Por qué?
Porque si usted ya sabe que digamos que esta rama, este enlace que hay por acá, es una fuente de corriente, representa una fuente de corriente, entonces yo puedo decir que I12 es ese valor de esa fuente de corriente, se acabó. Nuestra incógnita, recuerden, las incógnitas acá sería esta, 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 esta y esta de acá. Si nosotros sabemos que esto es una fuente de corriente, entonces I12 deja de ser una incógnita. El sistema de ecuaciones es menor el que tenemos que plantear. Entonces recuerden, una buena metodología es escoger esas fuentes de corriente como si fueran siempre enlaces. Otra muy buena metodología, y ya lo entenderán pues tanto en este método como en el próximo, es escoger las fuentes de voltaje como si fueran ramas. Por ejemplo aquí, todas las fuentes de voltaje que son esta y esta de acá, se escogieron como ramas, lo cual es muy bueno. Bueno, de hecho este 12 también es una fuente de voltaje, debió haberse escogido como rama. En la siguiente metodología que vamos a ver en el siguiente video, vamos a hablar de un nuevo método. Ese nuevo método vamos a plantear son las variables con respecto a los voltajes de rama. Entonces, para allá es muy importante escoger esas fuentes como si fueran ramas, y los enlaces es tratar de escoger siempre a las fuentes de corriente. Entonces, esas son mis recomendaciones. Les recomiendo volver ustedes a solucionen este circuito, pero en este caso háganlo con el árbol que yo les digo, el árbol que les recomiendo. Escojan un árbol donde los enlaces sean las fuentes de corriente, donde todas sus fuentes de corriente sean enlaces. Eso les va a ayudar mucho y ya verán que el sistema se reduce demasiado. Espero que estén muy bien, que hayan entendido este video. Tomen en consideración lo que les estoy diciendo. En serio, no lo dejen en saco roto, es algo muy importante. En un siguiente video vamos a hablar de la metodología de descripción de un circuito por voltajes de rama. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.